que el gobierno no puede aducir es que no ha tenido gobernabilidad. Durante todo este año, a pesar de haber tenido que nos bancarnos muchas críticas, nosotros como legisladores, los gobernadores, opositores, hemos priorizado este año garantizarle al gobierno gobernabilidad para que pueda aplicar lo que ellos decían que era un plan de crecimiento. Obviamente hemos puesto límites, cuando nosotros discutimos el tema de justamente uno de los temas vinculados al ANSES, nos hemos opuesto a las ventas de acciones del ANSES, hemos sacado la ley en su momento de emergencia laboral, ¿no? La antidespido, que el gobierno la vetó, el tope de endeudamiento cuando fue el tema del acuerdo a los fondos buitres, digamos, hacer un tope en la autorización del endeudamiento. Entonces el gobierno no puede decir, no, a mí la dirigencia política argentina me obstaculizó, con lo cual la responsabilidad la tiene 100% el gobierno, y llegó el momento de hacer los balances, y al cierre del año voy a hacer el balance, y el balance de este año, a mi manera de ver, no es positivo para la economía argentina. Vos sabés que cuando ustedes votaron eso, a mí me hizo ruido. Voy a ser franco, cuando votaron el tema de los holdouts, lo primero que... No, a mí me hizo más ruido que vos, te quiero aclarar. Sí, no, pero yo te voy a contar una anécdota que la viví yo. Hace 2 años se hizo en Salta el precoloquio de ideas, yo estuve moderando ese precoloquio y le hice una nota a Federico Sturzenegger. Le estoy hablando 2013. Sturzenegger, actual titular del Banco Central, se iba desde Salta directo a Ezeiza y Ezeiza a Estados Unidos a hablar con los legisladores americanos, a explicarle cuál era la posición argentina, por qué no le pagaban a los buitres. Sí. Y yo decía, me acuerdo, la tengo grabada, debe estar acá en el canal incluso, debe estar grabada esa nota. Yo decía, está bueno esto, es decir, mostrar un frente de consolidación. Llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fue decirle, señores, ¿cuánto le tenemos que pagar? Claro, lo que pasa que también la fortaleza de tu posición, vos la marcás desde quien detenta el poder. En ese momento había una posición de fortaleza de la Argentina, que venía acompañada de organismos internacionales y demás, a partir del cual salió la ley de pago soberano. Lo cierto también, y en esto hay que ser sincero, en la gestión anterior nosotros como Congreso le dimos una herramienta que pidió Emi Kicillof, que hable de fondos buitres a cambio de título, y fracasó. Entonces también fue una cosa pendiente que dejó la gestión anterior a este gobierno, y la Argentina no podía seguir en default, digamos, no es normal que un país esté en default. Ahora, el pago a los fondos buitres, como siempre se dijo, era una decisión que había que tomar en algún momento, porque no era el pago a los fondos buitres así nomás, era un fallo del Tribunal Internacional que existía y que no se lo pudo dar vuelta. El gobierno sí, no, avalado por la Corte Americana. No. Ahora, ¿hacía ruido? Sí, hacía ruido. También es verdad que nosotros en reunión con todos los gobernadores claramente nos plantearon, la Argentina no tiene rumbo en default, nosotros necesitamos para nuestras provincias el mercado internacional para hacer obras de infraestructura, porque si el Estado Nacional no invierte, nuestras provincias no pueden quedar sin inversión. Y la verdad que en el caso de la provincia de Salta, lo que nos planteó en su momento el gobernador fue real, porque resuelto el problema del default, el gobierno de Salta pudo colocar 350 millones de dólares en título, y es el plan bicentenario hoy, que si no existiera ese plan bicentenario, hoy Salta no tendría inversiones en obras de infraestructura. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro voto tuvo sentido. Viendo puntualmente los intereses de la provincia de Salta, nosotros le permitimos al gobierno tener una herramienta para hoy poder hacer obras de infraestructura. Pues Néstor, la verdad que si el gobernador no hubiese salido al mercado internacional a conseguir esa inversión de 350 millones de dólares, hoy Salta casi no tendría inversión en obras de infraestructura, porque el Estado Nacional recién ahora está empezando a ver si licita algunas obras que va a empezar a ejecutar el año que viene. Los otros días estuvo acá Emiliano Estrada, un chico que yo no lo conocía, me invitó a la presentación de su libro, lamentablemente yo no pude estar, y me lo mandó el libro. Bueno, cuando lo leí me copé y le digo, venite, vamos a charlar esto. Y hay algunas cifras que están ahí en el libro, yo lo decía cuando presentaba la nota, es decir, si el norte argentino está retrasado respecto del resto del país, lo que vos necesitas es duplicar los niveles de inversiones en el norte con relación a lo que haces en el resto del país, para ponerlo al alcance. Entonces él me decía, en el libro está, en el norte 750 pesos de inversión per cápita,
la mitad de lo que es en la pampa húmeda. Pero después leo una nota que te hacen en BAE, a vos, en donde las cifras terminan siendo verdaderamente dramáticas. Y además me entero en esa nota que en el Plan Belgrano se incluye la redistribución de la soja. Sí, bueno, yo comparto el 100% de lo que plantea Emiliano en ese libro, lo leí, lo conozco, porque además el hermano de Emiliano, Ezequiel, forma parte de mi equipo de asesores en Buenos Aires, un chico muy joven y economista salteño, que la verdad que son excelentes los dos. Lo que dice ahí Emiliano en el libro es la realidad. Digamos, si nosotros seguimos invirtiendo en la Argentina, de igual manera, el llegar a pobreza cero es un objetivo de cumplimiento imposible. Yo te doy un dato, que está más o menos en el informe que le hicimos acercar a BAE. Los gastos de capital, o sea, todo lo que invierte, para que entienda la gente, el Estado Nacional en las provincias del Plan Belgrano es el 19,7% aproximadamente del presupuesto. En la zona central llega casi al 48, 45, 48%. De esta manera, no hay manera que baje, valga la redundancia, la pobreza. O sea, vos para que baje la pobreza tenés que dar vuelta las prioridades de inversión y decirle a las zonas que están más desarrolladas, un momento, es tiempo hoy de equilibrar los niveles de desarrollo. Por eso nosotros planteábamos esta cuestión que también Emiliano habla en el libro del Fondo de Convergencia, que es lo que el gobernador viene hablando hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Es dar vuelta a la distribución como una media y decir, bueno, está bien, la coparticipación no la vamos a poder tocar porque es casi imposible llegar a un acuerdo de provincia en ese sentido, pero vamos a tomar otras variables que la vamos a distribuir de otra manera. Nosotros lo que le habíamos hecho llegar al gobierno es atar los niveles de endeudamiento, un 3% del endeudamiento, distribuirlo, eran alrededor de 25.000 millones de pesos, distribuirlo de otra manera, es decir, con índices que tengan que ver con NBI, distancia al puerto, costos de flete, falta de infraestructura social. De esa manera sí iniciamos un periodo de distribución más justa. Y lo del Plan Belgrano es algo ya recontra mí repetido, es la falta de sinceramiento de la realidad. Cuando nosotros venimos sosteniendo que queríamos el listado de obras presupuestadas, el anexo que el gobierno se había comprometido nunca llegó, es por esto. Cuando vos ves el detalle del Plan Belgrano y dice fondo de soja 10.000 millones, si el fondo de soja se distribuye como coparticipación, es algo que viene desde la gestión anterior. Está determinado por ley. Te doy una idea, para que vos tengas. Nosotros logramos incrementar el fondo de soja por una negociación que hicimos en favor de las provincias en 5.000 millones de pesos. De esos 5.000 millones de pesos, a la provincia de Salta le va a tocar 200, un poquito más, y a la provincia de Buenos Aires casi 900. Eso no es Plan Belgrano, porque el Plan Belgrano está destinado justamente a obras que rompan con esos desequilibrios. Entonces no me pueden cagar. El fondo de soja como Plan Belgrano, la plata que remite el ANSES como Plan Belgrano, la plata que administra el PAMI como Plan Belgrano, es una gran mentira esa situación. Entonces, nosotros queremos que el Plan Belgrano exista, que tenga éxito, porque si esos 90.000 millones de pesos que había prometido Macri realmente se inviertan en el norte, cambia la historia. Pero esos 90.000 millones en obras de infraestructura, de desarrollo, de producción, no en gastos corrientes. No me computen como los gastos corrientes en materia de justicia, de PAMI, de ANSES, como parte del Plan Belgrano. Entonces eso es esta cuestión de que hablábamos, el tema volviendo al comienzo de la charla, de prueba y error o avivada, digamos, más suena a una avivada, ¿no? Estoy mirando y estoy pensando, el soterramiento del Sarmiento cuesta casi 50.000 millones de pesos. Y la totalidad de la inversión en obras de infraestructura en las 10 provincias del NOA y del NEA son 40.000 millones de pesos. Para darnos una idea. Ese es el ejemplo de lo que puede representar las prioridades. Entonces yo digo, una mega playa o estación abajo del obelisco que la financie el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los Metrobús, que los financien los gobiernos de las ciudades. El financiamiento del presupuesto tiene que estar destinado a obras de infraestructura importante en las provincias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que creo que hay que terminar de discutir en la Argentina, que también, debo ser sincero, no es una cuestión exclusiva de este gobierno. Desgraciadamente, todos los gobiernos tienden, al momento de desarrollar un diseño de presupuesto, a centralizar. Lo que pasa es que este gobierno ya se ha ido al extremo de los niveles de centralización. Y en eso
Esto lo hemos discutido mucho en el presupuesto, tuvimos que batallar para lograr ratificar obras por casi 1.500 millones de pesos más que no estaban presupuestadas y que nosotros, a partir de que el gobierno no tiene mayoría para aprobar el presupuesto, nos permitió poder incorporarlo al presupuesto, ¿no?